Historia de Santa Margarita de Escocia. Señor mío y Dios mío, toma mi voz cansada y haz la semilla de esperanza para quien me escuche hoy. Así empiezo este relato, hijito, porque ya soy una mujer anciana, y aunque mis manos tiemblen y mis ojos no vean como antes, mi corazón aún guarda el fuego de todo lo que viví. Mi nombre es Margarita, reina de Escocia por designio del cielo, pero sobre todo sierva de mi familia, de los pobres, y de mi amado Señor. Si estás aquí, escucha. No te contaré una historia de castillos ni coronas, que hablaré de un alma buscada por Dios desde la infancia, moldeada entre peregrinaciones, lágrimas y milagros silenciosos. Te hablaré de cómo un reino entero pudo cambiar cuando una mujer decidió amar con la fuerza de la fe y no con el poder del trono. Guíame, Señor, para que cada palabra sea un puente hacia ti. Tal vez no me conozcas. Tal vez solo escuchaste mi nombre al pasar. Pero si te quedas conmigo, te prometo que descubrirás cómo una vida ordinaria puede volverse extraordinaria cuando se entrega sin reservas. Ven, siéntate a mi lado. Déjame contarte lo que fui, y lo que aún soy en el corazón de quienes buscan al Dios que nunca abandona. Parte 1. Los primeros años y el llamado de Dios. Señor, envuelve mis recuerdos en tu luz para que pueda verlos con claridad y compartirlos con amor. Nací en un tiempo de caos, lejos de la paz que tanto anhelaba. Mis primeros años estuvieron marcados por pérdidas, exilios y el murmullo constante de guerras que me alejaban de todo lo que conocía. Mi padre murió joven, dejando a nuestra familia vulnerable, y mi madre se convirtió en el pilar que sostuvo nuestra fe en medio de la incertidumbre. Con manos firmes y corazón tierno, nos enseñó a caminar confiando en Dios, a levantar la mirada cuando todo parecía derrumbarse, y a encontrar esperanza incluso entre ruinas. Cada mañana nos obligaba a inclinar nuestras cabezas en oración antes del amanecer, recordándonos que el mundo puede ser injusto, pero que la misericordia de Dios nunca falla. Desde niña sentí un hambre interior que no podía saciarse con pan ni con juegos. Había algo más grande que me llamaba, algo que me hacía contemplar el cielo durante horas, preguntándome sobre la justicia y la bondad de Dios. Aprendí a leer y escribir, y en cada letra, en cada libro, encontraba caminos hacia la virtud y hacia la verdad que mi corazón buscaba. Cada oración que recitaba era un paso más hacia la mujer que Dios quería que fuera, una mujer que debía aprender a servir antes de gobernar, a amar antes de mandar. Señor, haz que mis manos sean instrumentos de tu paz y mis palabras semillas de esperanza. La vida en el exilio era dura. Los paisajes que veíamos eran bellos, sí, pero también eran duros, llenos de piedras y ríos que fluían con fuerza y traición. A veces en las noches frías me despertaba con miedo preguntándome cómo Dios podía permitir tanto dolor. Mi madre me enseñó a confiar, a no temer lo que no comprendía y a buscar en la oración la fuerza que los hombres no podían darme. Con ella aprendí que cada lágrima podía convertirse en oración, y que cada dificultad podía transformarse en oportunidad para crecer en fe y compasión. Al crecer comprendí que la vida no se medía por riquezas ni títulos, sino por la capacidad de amar y servir. Cada acto de bondad sembrado en secreto tenía un eco que se expandía más allá de lo que veía. Aprendí a compartir el pan con los necesitados, a vestir a los pobres, a escuchar a quienes nadie escuchaba. Cada gesto, por pequeño que fuera, se transformaba en un acto de amor que Dios recogía y multiplicaba. Señor, que mi vida sea un testimonio de tu misericordia y de tu amor infinito. Cuando llegué a Escocia, todo cambió. El paisaje era salvaje, pero había belleza en cada colina y en cada río que corría libre. La tierra parecía recordar la fuerza de Dios en su curso natural. Fue allí donde conocí a Malcolm, un príncipe cuya fe podía crecer junto a la mía. No era un hombre perfecto, pero su corazón estaba abierto a Dios y dispuesto a servir. Comprendí entonces que Dios pone en nuestro camino a quienes nos ayudan a cumplir nuestro propósito, a quienes reflejan su luz y nos invitan a caminar en rectitud. La llegada a Escocia también trajo desafíos. Las costumbres eran distintas, la corte estaba llena de intrigas y la política podía ser cruel. Cada día era una lección de paciencia y humildad. Aprendí a escuchar antes de hablar, a guiar con firmeza sin perder la compasión, y a transformar la autoridad en servicio. Cada gesto, cada decisión, debía estar impregnado del deseo de honrar a Dios y cuidar de los más vulnerables. Mis días se llenaban de oración, trabajo y caridad. Me levantaba antes del alba para bendecir a mi hogar, preparar alimentos para los necesitados y organizar la enseñanza de los niños,
porque entendía que la semilla de la fe debía plantarse desde la infancia. Señor, hazme puente de tu paz en cada rincón de mi reino, en cada hogar y corazón. En la corte la vida no era fácil. Había quienes buscaban aprovecharse de mi buena voluntad, y quienes desconfiaban de mis intenciones. Pero nunca permití que la duda o la malicia apagaran mi fe. Cada noche al inclinarme en mi aposento, rezaba por sabiduría, paciencia y la gracia de poder cambiar corazones con palabras amables y acciones justas. Descubrí que la verdadera fuerza no estaba en las armas ni en los tesoros, sino en el amor que se da sin esperar recompensa, en la humildad de servir y en la constancia de la oración. Mi fe me llevó a impulsar cambios que transformaron el reino de Escocia. Fomenté la educación, la caridad y la devoción. No buscaba gloria ni reconocimiento, deseaba que Escocia fuera un lugar donde la fe floreciera y donde los más débiles encontraran refugio. Cada niño que aprendía a leer, cada anciano que recibía comida caliente, cada familia que encontraba consuelo en mis palabras, eran regalos de Dios que me recordaban porque la vida de servicio era la única que valía la pena. Señor, permite que mis palabras sean como antorchas en la oscuridad, iluminando la fe y la esperanza. El camino no estaba exento de desafíos. En medio de la corte surgían rivalidades y tensiones que amenazaban con destruir la paz que intentaba sembrar. Sin embargo, comprendí que Dios me había dado un corazón para amar incluso a quienes me herían, para transformar la enemistad en reconciliación y la injusticia en compasión. Cada gesto de misericordia tenía un efecto multiplicador que se extendía más allá de lo visible. La oración siempre fue mi fuerza. Cada dificultad se enfrentaba con un corazón inclinado hacia Dios. Aprendí a perdonar a quienes me hicieron daño, a escuchar sin juzgar, y a actuar con compasión incluso cuando parecía imposible. Cada gesto de bondad, aunque pequeño, reverberaba en todo el reino. Entendí que la verdadera realeza no estaba en la corona que se llevaba, sino en el amor que se ofrecía y recibía, y en la fe que se cultivaba todos los días. Los años de juventud me enseñaron también la importancia de la familia. Mi esposo y yo buscamos criar a nuestros hijos con valores de fe, humildad y generosidad. No era suficiente que fueran príncipes, debían ser siervos de Dios y protectores de los necesitados. Cada momento que pasábamos juntos, cada enseñanza, cada oración compartida, era un ladrillo en la construcción de un hogar donde la caridad y la devoción fueran los pilares. Señor, guía mi corazón para que cada decisión que tome sea un reflejo de tu amor. Aprendí que servir no significaba sacrificarse sin alegría, sino encontrar en cada acto de bondad un motivo de gozo. Cada gesto que ofrecía alivio a un pobre, cada palabra de consuelo a un afligido, cada instrucción para enseñar a los jóvenes, era un reflejo de la luz de Dios en la tierra. Descubrí que la verdadera nobleza no residía en títulos o riqueza, sino en la capacidad de transformar vidas con amor y devoción. El pueblo comenzó a notar cambios. Escocia empezó a florecer en la fe. Los monasterios crecieron, los clérigos recibieron apoyo para enseñar y guiar, y las familias encontraron en mi hogar un refugio espiritual y material. Cada pequeño triunfo me recordaba que Dios responde cuando la fe se practica con constancia, y que cada corazón transformado es un testimonio del poder del amor divino. Los desafíos continuaban, pero cada uno se convertía en oportunidad para demostrar paciencia, sabiduría y misericordia. Comprendí que la vida no era una serie de eventos aislados, sino un tejido donde cada oración, cada acción y cada palabra tenía un propósito. Aprendí a vivir con gratitud, a valorar la vida en su totalidad y a reconocer la presencia constante de Dios incluso en los momentos más oscuros. Señor, que mi vida sea un ejemplo de fe, esperanza y amor, y que mi historia inspire a quienes me escuchen. Así crecí, moldeada no por la corona que algún día llevaría, sino por la oración, la paciencia y el servicio. Cada día era una oportunidad para amar más, servir más y confiar más en el plan divino. Cada recuerdo de infancia, exilio, oración y servicio formaba la base de la mujer que llegaría a ser reina y sierva, transformando un reino no solo con leyes y decretos, sino con el amor que fluía de un corazón entregado a Dios y al prójimo. Mi historia apenas comienza aquí, y aunque los años me han dado arrugas y canas, el espíritu que me guía sigue siendo el mismo. Si escuchas con atención, descubrirás cómo la fe, la oración y el amor pueden cambiar vidas, reinos y corazones. Cada palabra que pronuncio está llena de la esperanza de que quienes me escuchan comprendan que la verdadera grandeza reside en servir con humildad y amar sin reservas. Parte 2. Matrimonio, fe y transformación del reino.
Señor, acompáñame mientras recuerdo cada instante y haz que mis palabras lleven luz a los corazones que me escuchan. Cuando conocí a Malcolm, no sabía que aquel joven príncipe sería más que un compañero, sería un aliado en la fe, un espejo de Dios en la tierra. Su mirada reflejaba valentía y bondad, y sus palabras tenían un peso que no venía de la fuerza, sino de la sinceridad de su corazón. Con él aprendí que el matrimonio no es solo un vínculo entre dos almas, sino un camino para crecer juntos en virtud, paciencia y servicio. Desde el primer día supe que juntos podríamos ser instrumentos de cambio, no por ambición, sino por obediencia a la voluntad divina. Señor, que este matrimonio sea un refugio de amor y un canal de tu misericordia. El inicio de nuestra vida juntos no fue fácil. La corte estaba llena de costumbres que necesitaban ser suavizadas, y los nobles muchas veces miraban con recelo a una mujer extranjera que llegaba con ideas de caridad y justicia. Pero yo entendía que mi papel no era imponernos con autoridad, sino guiar con ejemplo. Aprendí a hablar con humildad, a escuchar antes de corregir, y a encontrar la manera de enseñar que la verdadera realeza reside en la bondad y el servicio, no en la riqueza ni en la opulencia. Nuestros días se llenaron de oración y trabajo. Cada mañana nos levantábamos temprano para bendecir el hogar y preparar alimentos para los más necesitados. Malcolm entendió que la fe no era un acto aislado, sino una forma de vida que debía contagiar a quienes nos rodeaban. Juntos distribuíamos víveres, organizábamos escuelas para niños y jóvenes, y visitábamos a enfermos y huérfanos. Cada acto de servicio se convertía en una oración viva, una manera de agradecer a Dios por todo lo que nos había dado. Señor, permite que cada gesto de amor sea una semilla que transforme corazones. A medida que el tiempo pasaba, nuestros hijos comenzaron a nacer, y con ellos llegó una nueva dimensión de responsabilidad. Ser madre no solo significaba protegerlos, sino también enseñarles el valor de la fe, la compasión y la humildad. Les contaba historias de Dios y sus milagros, les enseñaba a compartir lo que tenían y a comprender que la vida verdadera no se mide por lo que poseemos, sino por lo que damos. Cada sonrisa de un niño, cada abrazo sincero, era un recordatorio de que nuestro propósito estaba en amar y servir, no en gobernar con poder. La corte escocesa empezó a transformarse bajo nuestra influencia. Aquellos que al principio desconfiaban comenzaron a imitar nuestras acciones, y poco a poco, la caridad y la devoción se convirtieron en valores apreciados. Fomentamos la construcción de iglesias y monasterios, apoyamos a los clérigos y maestros, y alentamos la enseñanza de la fe en todos los niveles de la sociedad. Escocia no solo necesitaba un gobierno justo, sino un corazón que guiara a su pueblo hacia Dios, y eso era algo que podía hacerse con paciencia, oración y amor constante. Señor, enséñame a ser luz donde hay oscuridad, y voz donde hay silencio. No todo fue sencillo. Hubo momentos de conflicto y resistencia. Algunos nobles consideraban nuestras acciones como intromisiones, y otros veían la fe como un instrumento de control. Pero yo aprendí que el amor verdadero se demuestra con paciencia y perseverancia. Cada dificultad era una oportunidad para enseñar, cada desconfianza una oportunidad para mostrar integridad. Con Malcolm a mi lado, fuimos capaces de sostenernos en la fe, recordando que Dios nos había colocado allí con un propósito mayor que nuestras propias comodidades o deseos. Mi vida se convirtió en un equilibrio constante entre lo privado y lo público. Por un lado, mi hogar debía ser un refugio de amor y oración, por otro, debía ser un modelo para el reino, una demostración de cómo la fe puede transformar la vida de todos. Cada decisión se tomaba pensando en el bienestar de los más vulnerables, huérfanos, enfermos, pobres y ancianos. Aprendí que liderar con corazón es mucho más poderoso que gobernar con miedo o riqueza. Señor, que mi palabra sea un consuelo y mi acción un ejemplo de tu infinita bondad. Los viajes por Escocia me enseñaron la diversidad y la riqueza de nuestra tierra, pero también la pobreza y el sufrimiento de muchos. Cada aldea que visitábamos me hacía comprender la magnitud de la misión que Dios nos había confiado. Los niños sin educación, los ancianos sin alimento, los enfermos sin atención, cada rostro era un recordatorio de que la misericordia de Dios debía convertirse en acción tangible. Junto a Malcolm buscamos crear soluciones prácticas, repartir alimentos, abrir escuelas, construir hospitales y fomentar la justicia. La oración se convirtió en nuestra guía constante. Cada decisión importante la presentábamos primero ante Dios, buscando su voluntad. Nunca subestimamos el poder de pedir ayuda divina en todo momento. En la intimidad del hogar, juntos rezábamos por nuestras familias, por nuestro pueblo y por la paz en Escocia.
Esa disciplina espiritual fortalecía nuestro vínculo y nos permitía actuar con claridad y coraje frente a cualquier desafío. Señor, que mi vida y mi familia sean siempre un reflejo de tu amor y tu misericordia. La maternidad me enseñó lecciones que ningún reino podría ofrecer. Comprendí la paciencia verdadera, la importancia de escuchar y guiar con ternura. Cada hijo era un regalo, una oportunidad de transmitir los valores que yo misma había aprendido: fe, humildad, servicio y compasión. Les enseñaba a no temer a la adversidad, a compartir sus bendiciones y a reconocer la presencia de Dios en todas las cosas. Cada abrazo, cada risa, cada lágrima compartida con ellos era un acto de amor que nos unía más profundamente como familia y nos conectaba con Dios. En la corte mis acciones empezaron a ser reconocidas. Pero nunca busqué reconocimiento personal, mi objetivo siempre fue glorificar a Dios y transformar corazones. Cada noble, cada ciudadano, cada campesino podía observar que el poder verdadero reside en la bondad, no en la riqueza ni en los títulos. Enseñé que un gobernante debía proteger, educar y servir, y que la justicia sin compasión no es justicia, sino opresión. Señor, haz que mi ejemplo inspire a quienes dudan y aliente a quienes sufren. La vida en Escocia no estaba exenta de tragedias. Enfermedades, hambrunas y conflictos internos desafiaban nuestra fe diariamente. Pero aprendí a confiar, a buscar soluciones sin desesperarme y a mantener la oración como guía. Cada problema, por más grande que fuera, podía abordarse con paciencia y fe, y cada acción inspirada por Dios tenía un efecto multiplicador en la vida de los demás. Aprendí que la verdadera nobleza no reside en evitar dificultades, sino en enfrentarlas con amor y coraje. Nuestros esfuerzos comenzaron a dar frutos. Las aldeas empezaron a prosperar, los niños recibieron educación, los enfermos fueron atendidos y la devoción se multiplicó. Cada gesto de misericordia se convirtió en un ejemplo vivo de la fe cristiana, y Escocia empezó a brillar no por la fuerza de sus ejércitos, sino por la bondad de sus líderes. Comprendí que el cambio real se construye día a día, en cada acción humilde, en cada oración constante y en cada corazón dispuesto a servir. Señor, que mi vida y mis acciones sean siempre un testimonio de tu amor infinito. A veces enfrentábamos momentos de duda o desaliento. La política, las enfermedades y la muerte golpeaban nuestras puertas, y la tristeza amenazaba con apagar nuestro ánimo. Pero cada vez que rezábamos juntos, cada vez que buscábamos en Dios la guía, la esperanza renacía. Aprendí que la fe es la luz que ilumina incluso los caminos más oscuros, y que cada dificultad superada fortalece no solo el cuerpo sino el espíritu. El tiempo me enseñó a valorar la constancia. Cada día debía ser una oportunidad para servir, enseñar y amar. Cada pequeño acto tenía un efecto duradero, y cada oración sincera abría puertas invisibles hacia el cambio. Comprendí que la verdadera influencia no proviene de la autoridad ni de la riqueza, sino del ejemplo constante, la bondad y la fe puesta en acción. Señor, guía mi corazón y mis manos para que siempre hagan el bien, aun cuando nadie mire. Así nuestros días transcurrieron entre oración, enseñanza y caridad. Mi esposo y yo nos convertimos en faros de luz para quienes nos rodeaban, mostrando que el amor de Dios puede transformar un reino, una familia y cada corazón. Aprendí que la paciencia, la compasión y la constancia en el servicio son armas más poderosas que cualquier espada, y que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de amar sin límites y servir sin esperar recompensa. La corte se llenó de ejemplos positivos, y la gente comenzó a comprender que la fe no es un acto de devoción aislado, sino un modo de vida. Cada acto de caridad, cada escuela abierta, cada hospital construido era un testimonio tangible del poder de Dios trabajando a través de nosotros. Aprendí que la verdadera realeza no reside en la corona, sino en el corazón que se entrega a los demás y sigue los caminos del Señor. Señor, que cada día que viva sea un canto de gratitud y un acto de amor hacia ti y hacia mis semejantes. Cada momento de mi vida estaba impregnado de oración y servicio. Aprendí a enfrentar los desafíos con fortaleza, a actuar con humildad y a guiar con compasión. Comprendí que el verdadero liderazgo se basa en servir, proteger y enseñar, y que cada acción guiada por el amor y la fe deja un legado que trasciende generaciones. Parte 3. Pruebas, devoción y consolidación del reino. Señor, toma mi memoria y mis palabras, y que todo lo que recuerde sirva para acercar corazones a ti. Con el paso de los años comprendí que la verdadera prueba de la fe no llega en los momentos de calma, sino en las tormentas que amenazan con derribar todo lo que hemos construido.
Escocia estaba cambiando lentamente gracias a nuestro esfuerzo y nuestra oración, pero cada victoria traía consigo nuevos desafíos. La corte, aunque inspirada por nuestras acciones, aún estaba llena de ambición y desconfianza. Los nobles a veces olvidaban que la justicia y la caridad eran superiores al poder y la riqueza, y debíamos guiarlos con paciencia, enseñando que un reino florece cuando su gente vive en armonía y en fe. Señor, haz que mi corazón nunca se canse de enseñar, perdonar y amar. Los días más difíciles eran aquellos en los que la enfermedad golpeaba a nuestra gente, recordándome cuán frágil es la vida. Hubo años de hambrunas, de niños sin alimento y ancianos sin abrigo. Cada visita a una aldea devastada me dolía profundamente, pero entendí que la compasión no se mide por el tamaño de nuestro dolor, sino por la fuerza con que nos levantamos para ayudar. Junto a Malcolm organizamos distribución de alimentos, apertura de refugios y apoyo constante a los necesitados. Aprendí que el liderazgo verdadero es acción constante, y que la oración se vuelve poderosa cuando guía nuestras decisiones. El cuidado del alma de nuestro pueblo se convirtió en una prioridad. No bastaba con alimentar el cuerpo, también era necesario alimentar el espíritu. Fomentamos la construcción de iglesias, apoyamos monasterios y promovimos la enseñanza de la fe en cada rincón del reino. Cada niño que aprendía a rezar, cada familia que encontraba consuelo en la palabra de Dios, era un logro más que fortalecía nuestro propósito y llenaba mi corazón de esperanza. Señor, que cada gesto de misericordia llegue a donde más se necesita. La educación de nuestros hijos también fue una preocupación constante. Queríamos que crecieran no solo en conocimiento, sino en virtud y amor a Dios. Les enseñábamos la importancia de compartir, de escuchar, de ser pacientes y de actuar con justicia. Cada lección impartida, cada momento de oración juntos, era una semilla que crecería en su corazón y, con suerte, también en el corazón de aquellos a quienes un día guiarían. Comprendí que criar hijos con fe y amor es un acto de esperanza, una inversión en el futuro que trasciende el tiempo. Pero no todo eran alegrías. Los conflictos internos y externos del reino nos recordaban que la paz es frágil y debe cultivarse cada día. Hubo nobles que cuestionaban nuestras decisiones, que trataban de socavar nuestra autoridad con celos y rumores. Aprendí a no responder con ira, sino con paciencia y justicia. Cada confrontación era una oportunidad para mostrar que la bondad y la fe pueden superar la desconfianza y la hostilidad. Con oración y acción, logramos que la mayor parte de la corte comprendiera que nuestra meta no era el poder, sino el bienestar del pueblo y la gloria de Dios. Señor, fortalece mi corazón cuando el miedo y la duda amenacen con dominarme. El ejemplo se convirtió en nuestra herramienta más poderosa. Cada acto de servicio, cada palabra de consuelo y cada gesto de caridad inspiraba a otros a seguir el mismo camino. No buscábamos reconocimiento ni aplausos, buscábamos transformar la sociedad desde el amor y la fe. Aprendí que la influencia verdadera no proviene de órdenes ni leyes, sino del ejemplo constante y de la coherencia entre palabra y acción. Las noches eran momentos de reflexión profunda. Cuando todo el reino dormía, me sentaba junto a mi esposo a orar y agradecer por las bendiciones y las dificultades que nos habían moldeado. Comprendí que la vida no se trata de evitar las pruebas, sino de enfrentarlas con fe, esperanza y amor. Cada lágrima derramada por el sufrimiento de otros se convertía en oración y fuerza para actuar, y cada sonrisa que lográbamos arrancar de un corazón dolido era un milagro que confirmaba la mano de Dios en nuestra vida. Señor, permite que mis acciones sean un faro de esperanza y consuelo para los más afligidos. Con el tiempo nuestra familia creció y con ella las responsabilidades. Cada hijo que nacía traía alegría y también nuevos desafíos. Aprendí que el amor maternal no es solo un sentimiento, sino un acto de entrega diaria. Enseñábamos a nuestros hijos a rezar, a compartir, a servir y a actuar con justicia. Cada enseñanza era un ladrillo en la construcción de un hogar donde la fe y la caridad fueran el fundamento de todo lo que hacíamos. Escocia comenzaba a sentirse diferente. La gente veía que la realeza podía actuar con justicia y compasión, y poco a poco el reino se transformaba. Las aldeas prosperaban, los monasterios crecían, los niños tenían acceso a educación y los pobres encontraban alivio. Cada pequeño cambio era una victoria que confirmaba que la fe, cuando se vive con coherencia, puede transformar la sociedad y traer paz donde antes había dolor y desesperanza. Señor, a que mi vida continúe siendo un testimonio de tu amor en cada rincón del reino. Sin embargo, la vida no estaba exenta de pérdidas.
Algunos seres queridos murieron, y cada despedida era una oportunidad para aprender la humildad y la aceptación. Comprendí que la muerte no es un final, sino una transición, y que la oración y la fe sostienen a quienes quedan atrás. Cada pérdida reforzaba mi dependencia en Dios y mi determinación de vivir plenamente, amando y sirviendo mientras tuviera vida. Durante estos años, el poder de la oración se volvió más evidente. Cada decisión, cada acción, cada palabra que pronunciábamos con intención de servir al prójimo estaba acompañada por la guía divina. Aprendí que la oración no es solo pedir, sino escuchar, discernir y actuar según la voluntad de Dios. Cada gesto, por pequeño que fuera, podía tener un efecto duradero cuando estaba alineado con la fe y el amor sincero. Señor, que mis palabras y actos sean siempre coherentes con tu voluntad, y que mi ejemplo inspire a otros a buscarte. Nuestra familia, aunque ocupada en el servicio del reino, siempre encontraba tiempo para la espiritualidad y la formación moral. Celebrábamos cada festividad religiosa, enseñábamos a nuestros hijos a respetar la vida y la fe, y recordábamos a nuestro pueblo que la justicia y la caridad son caminos hacia la verdadera grandeza. Cada acción estaba impregnada de un sentido de propósito: formar corazones que aman, servir y confiar en Dios sin reservas. Los años también trajeron momentos de reconciliación. Aquellos que al principio se oponían a nuestras acciones comenzaron a reconocer la importancia de la bondad y la compasión. Algunos se convirtieron en aliados firmes, y otros simplemente aprendieron a respetar la fe y la autoridad moral que demostrábamos. Comprendí que la paciencia y la perseverancia pueden vencer la resistencia y que la bondad constante es más fuerte que la hostilidad pasajera. Señor, enséñame a perdonar y guiar con paciencia a quienes me ofenden. Mi vida se convirtió en una rutina de amor, servicio y oración. Cada día era un desafío y una bendición a la vez. Aprendí a escuchar, a actuar con justicia, a enseñar con paciencia y a consolar con ternura. La fe se volvió el hilo conductor de cada acción, y cada gesto, por pequeño que fuera, estaba destinado a transformar vidas y acercar a las personas a Dios. La consolidación de nuestro reino espiritual y material no fue inmediata, pero fue constante. Cada logro, cada sonrisa arrancada a un corazón dolido, cada joven educado y cada familia protegida, era un testimonio de la fuerza del amor y la fe cuando se viven plenamente. Aprendí que la verdadera realeza reside en servir y amar, y que un corazón entregado a Dios puede cambiar no solo su entorno inmediato, sino generaciones enteras. Señor, que cada día de mi vida sea un acto de amor y un testimonio de tu misericordia. A medida que los años avanzaban, entendí que nuestra labor no era solo temporal, sino que dejaba un legado eterno. Escocia comenzaba a florecer no por el oro o los ejércitos, sino por la fe, la educación y la compasión que se habían sembrado. Cada acción se convertía en una semilla que, con el tiempo, daría fruto en corazones y comunidades, enseñando que el poder verdadero reside en el amor y la justicia. Los desafíos nunca cesaron por completo, pero aprendí a enfrentar cada dificultad con valentía y oración. Cada obstáculo se convertía en oportunidad para enseñar, inspirar y mostrar que la fe, cuando se vive con coherencia, tiene el poder de transformar vidas. Comprendí que la verdadera grandeza no se mide por títulos ni riquezas, sino por la capacidad de servir, amar y permanecer fiel a Dios incluso en los momentos más difíciles. Señor, que cada día que viva me acerque más a ti y haga que otros también te encuentren. Así la vida continuó marcada por la oración, la caridad y el servicio constante. Aprendí que la paciencia y la fe son herramientas poderosas, que la bondad constante vence la hostilidad y que la verdadera realeza se demuestra con amor y justicia. Cada momento vivido, cada acción realizada y cada oración pronunciada contribuían a la consolidación de un reino donde la misericordia y la devoción eran más valiosas que cualquier corona. Parte 4. Últimos años y legado espiritual. Señor, acompáñame mientras recuerdo estos años, y haz que mi vida sirva para acercar corazones a ti. Con el paso de los años, la rutina diaria de oración, servicio y enseñanza se volvió más profunda y reflexiva. Mis días comenzaron a llenarse de gratitud, porque entendí que cada momento que Dios me concedía era un regalo que debía aprovechar para hacer el bien. Cada amanecer traía nuevas oportunidades de ayudar a los necesitados, enseñar a los jóvenes y guiar a quienes buscaban consejo. Aprendí que la vida no se mide por los años que uno vive, sino por la intensidad con que se ama y se sirve a Dios y al prójimo. Señor, que cada palabra que pronuncie sea un consuelo y cada acción un ejemplo de tu amor. La salud comenzó a debilitarme, y cada día me recordaba lo frágil que es la vida humana.
Pero esa fragilidad no me llenó de miedo, sino de humildad y confianza. Entendí que la verdadera fortaleza no reside en el cuerpo, sino en el espíritu. Cada dificultad física me acercaba más a Dios, y cada oración se convertía en un vínculo más fuerte entre mi alma y el cielo. La enfermedad me enseñó a depender aún más de la gracia divina y a valorar cada gesto de compasión recibido y ofrecido. Mi esposo Malcolm permanecía a mi lado, compartiendo cada momento de alegría y cada prueba. Su compañía era un regalo que fortalecía mi fe y me recordaba que Dios pone a cada persona correcta en nuestro camino para acompañarnos, ayudarnos y sostenernos. Juntos continuamos con la obra que habíamos comenzado: educación, caridad y fortalecimiento de la vida espiritual en Escocia. Cada gesto de servicio que realizábamos era un reflejo del amor de Dios trabajando en el mundo a través de nosotros. Señor, que mi matrimonio sea siempre un ejemplo de amor, fe y entrega. En estos años dediqué mucho tiempo a guiar a mis hijos y nietos, enseñándoles no solo a respetar la fe, sino a vivirla con intensidad. Les contaba historias de nuestra familia y de los santos, les enseñaba a servir a los pobres, a orar con sinceridad y a mantener siempre la humildad en su corazón. Cada conversación, cada consejo, era un intento de sembrar en ellos la semilla de la virtud y la compasión, para que continuaran la obra que Dios nos había confiado, más allá de nuestra vida. El pueblo comenzó a reconocer que la bondad y la fe pueden transformar no solo familias, sino sociedades enteras. Los monjes y clérigos que apoyamos se convirtieron en guías espirituales sólidos, y los jóvenes que educamos comenzaron a ser líderes con valores cristianos profundos. Comprendí que lo que sembramos en las almas es más duradero que cualquier palacio o tesoro. La fe verdadera perdura en los corazones y se multiplica a través de las generaciones. Señor, que todo lo que enseñe y haga sirva para la salvación y el bien de las almas. No fueron años fáciles. La enfermedad continuaba debilitando mi cuerpo y a veces me sentía incapaz de realizar todo lo que deseaba. Sin embargo, comprendí que Dios no mide nuestra obra por la cantidad, sino por la intención del corazón. Cada oración, cada gesto de bondad, cada sacrificio ofrecido con amor tenía un valor infinito ante sus ojos. Aprendí que la verdadera grandeza consiste en amar y servir incluso cuando no se tienen fuerzas, y que la fe sostiene los corazones más allá de las limitaciones físicas. Durante este tiempo también enfrenté la pérdida de seres queridos, incluyendo amigos cercanos y miembros de la corte. Cada despedida me recordaba la fragilidad de la vida y la necesidad de confiar completamente en Dios. Aprendí a aceptar la muerte con serenidad, viendo en ella no un final, sino un tránsito hacia la eternidad junto al Creador. La fe se convirtió en un refugio constante y la oración en un hilo que me mantenía unida a la esperanza y la paz del alma. Señor, que mi vida sea testimonio de que confiar en ti transforma incluso la muerte en esperanza. Pasaba horas en oración, pidiendo por la fortaleza de Escocia, por la protección de mi familia y por la guía de quienes estaban a mi cargo. La oración se volvió mi alimento espiritual, en ella encontraba claridad para tomar decisiones, consuelo para enfrentar el dolor y energía para seguir sirviendo a los demás. Comprendí que la vida no es solo para uno mismo, sino para transformar el mundo alrededor con amor, compasión y fe constante. Los últimos años me enseñaron también la importancia del perdón y la reconciliación. Algunos nobles que habían sido hostiles en el pasado comenzaron a buscar nuestra guía y compañía. Aprendí que el perdón no debilita sino que fortalece, y que la misericordia tiene un poder transformador que la autoridad por sí sola nunca podría ofrecer. Enseñé a quienes me rodeaban que un corazón dispuesto a perdonar es un corazón que refleja la grandeza de Dios en la tierra. Señor, dame la fuerza para perdonar siempre y la sabiduría para guiar con amor. A pesar de las dificultades, la vida también estaba llena de momentos de alegría y gratitud. Cada sonrisa de un niño, cada gesto de bondad de un joven, cada reconocimiento sincero del pueblo me recordaban que estábamos cumpliendo la misión que Dios nos había confiado. Comprendí que el servicio constante y la devoción sincera crean un legado que perdura mucho más allá de nuestra propia vida. Los monasterios, iglesias y escuelas que ayudamos a construir se convirtieron en centros de enseñanza y guía espiritual. Cada persona que encontraba consuelo, conocimiento y fe en esos lugares era un recordatorio tangible de que la misericordia de Dios puede multiplicarse a través de quienes se dedican al servicio de los demás. Aprendí que el amor verdadero es activo, no pasivo, y que una vida dedicada a los demás es una vida que deja huella eterna. Señor, que cada piedra que tocamos y cada palabra que enseñamos sea semilla de tu luz. Mis últimos años también estuvieron marcados por la reflexión sobre la eternidad.
Pasaba tiempo meditando sobre la vida, la muerte y la obra que habíamos construido. Comprendí que todo lo que hacemos con amor y fe es eterno, y que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en poder, sino en los corazones que tocamos y en las almas que ayudamos a acercarse a Dios. Cada acción, cada gesto de bondad, cada oración ofrecida con sinceridad tiene un valor que trasciende el tiempo. La comunidad comenzó a considerarme no solo como reina, sino como madre espiritual. Muchos venían a pedirme consejo, a escuchar una palabra de aliento o a recibir oración. Comprendí que el liderazgo verdadero no se ejerce con órdenes, sino con amor, escucha y guía. Cada persona que encontraba esperanza y fortaleza en mis palabras era un reflejo de que Dios puede trabajar a través de quienes se entregan con sinceridad y humildad. Señor, que mi vida inspire a quienes buscan tu luz y encuentren consuelo en ti. A medida que la enfermedad avanzaba, me hice más consciente de la fragilidad de la vida y de la importancia de dejar un legado espiritual sólido. Enseñé a mis hijos y nietos a continuar la obra que habíamos iniciado, a cuidar del pueblo con justicia y compasión, y a mantener siempre la oración como guía. Comprendí que el amor transmitido de generación en generación es un acto de fe que trasciende la muerte y mantiene viva la misión de Dios en la tierra. Los últimos años estuvieron llenos de oración, reflexión y servicio silencioso. Cada día ofrecido a Dios se convirtió en un acto de amor. Visitaba enfermos, ayudaba a los necesitados y guiaba a quienes buscaban consejo espiritual. Aprendí que la verdadera santidad no consiste en la fama o los milagros, sino en la constancia en servir con humildad, amar sin condiciones y mantener la fe viva en cada circunstancia. Señor, que cada momento de mi vida sea un testimonio de tu amor y misericordia. Finalmente comprendí que mi vida estaba llegando a su fin. Lo acepté con serenidad, confiando en que todo lo que habíamos sembrado continuaría dando fruto. Mis oraciones se volvieron aún más intensas, no por temor, sino por gratitud, por la familia, por el pueblo, por cada oportunidad de servir y amar. Comprendí que cada lágrima, cada gesto de caridad, cada palabra de enseñanza había sido un eco de la bondad de Dios en la tierra. Señor, recíbeme con tu misericordia y permite que mi vida siga sirviendo desde tu reino. Escocia, gracias a la fe y al esfuerzo constante, comenzó a florecer espiritualmente como nunca antes. La educación, la caridad y la devoción se convirtieron en pilares del reino. La vida que habíamos construido era un reflejo de la misericordia divina. Cada acción, cada oración, cada enseñanza dejaba un legado que seguiría inspirando a generaciones. Comprendí que Dios no olvida el amor y la fe sincera, y que cada vida dedicada al servicio de los demás es una vida que deja huella eterna. Señor, que mi historia sirva de ejemplo para quienes buscan tu luz, y que mi vida inspire a amar y servir. Mi último acto consciente fue una oración de gratitud y entrega. Sabía que mi tiempo en la tierra llegaba a su fin, pero mi espíritu permanecería en cada corazón que había tocado. Escocia seguiría creciendo en fe y compasión, y mi familia continuaría la obra que Dios nos había confiado. Aprendí que la verdadera santidad no está en la ausencia de pruebas, sino en la perseverancia, la oración y el amor constante incluso en medio de las dificultades. Parte 5. Muerte, canonización y legado eterno. Señor, recibe mi alma y haz que mi vida siga siendo luz en la tierra y en los corazones de quienes me escuchen. Llegó el momento en que mi cuerpo, cansado por los años y las pruebas, empezó a declinar inevitablemente. No sentí miedo, sino una profunda paz. Comprendí que mi vida había sido un regalo, un camino de fe, oración y servicio que debía ofrecer de vuelta al Creador. Mis últimos días los viví en serenidad, rodeada del amor de mi familia, de mi esposo Malcolm, de mis hijos y de los fieles que me habían acompañado. Cada momento era un acto de gratitud y entrega, una oración viva que ofrecía al Altísimo. Señor, haz que mi muerte no sea un final, sino un inicio que inspire a los demás a buscarte. En aquellos días finales, meditaba sobre todo lo que Dios me había permitido experimentar, los momentos de alegría, las dificultades superadas, los hijos y nietos, y el reino que juntos habíamos transformado. Cada lágrima derramada en el pasado, cada noche de oración silenciosa, cada gesto de misericordia hacia los pobres y enfermos, era ahora un recuerdo de la fidelidad de Dios y de cómo la fe puede sostener el corazón incluso en medio del dolor. Mis hijos se acercaban a mí con ternura y respeto, aprendiendo no solo de palabras, sino del ejemplo de una vida dedicada a Dios. Les hablaba de la importancia de la oración, de la paciencia, de la compasión y del amor que todo lo transforma.
Comprendí que la verdadera herencia que podía dejarles no era riqueza ni títulos, sino una fe viva y un corazón dispuesto a servir. Cada palabra que les ofrecía era un acto de esperanza, un mensaje para que continuaran la obra que Dios nos había confiado. Señor, que mi vida siga guiando a quienes me aman y enseñando a quienes me escuchan. El pueblo continuaba visitándome, trayendo ofrendas, agradecimientos y peticiones de oración. Cada encuentro era una oportunidad de bendecir y de recordar que la verdadera nobleza reside en la bondad y en la misericordia. Enseñé a todos que incluso quienes no ocupan tronos pueden dejar una huella eterna cuando sus vidas se entregan al servicio de los demás. Aprendí que la santidad no está reservada a quienes realizan grandes milagros, sino a quienes aman, perdonan y ayudan con constancia y humildad. La oración era mi alimento en esos días. Me arrodillaba cada mañana y cada noche, pidiendo por la fortaleza del reino, por la protección de mi familia, por la salvación de las almas y por la paz en Escocia. Comprendí que la oración no es solo pedir, sino escuchar, discernir y entregar nuestra vida a la voluntad de Dios. Cada plegaria ofrecida con sinceridad tenía un poder que trascendía lo visible, y mi espíritu se fortalecía en esa conexión con el Creador. Señor, haz que mi corazón, aunque débil, siga siendo fuerte en fe y amor. Cuando la muerte se acercaba, sentí que mi alma estaba lista para encontrarse con Dios. No había temor, solo una profunda confianza en su misericordia. Cada respiración se volvió un acto de entrega, cada latido un canto de gratitud. Comprendí que la vida no termina con el último aliento, más bien, cada alma que se ha entregado a Dios continúa trabajando en el mundo a través de quienes recuerdan su ejemplo y siguen su camino. Mis últimos pensamientos estaban llenos de amor y de oración por Escocia, por mi familia y por todos aquellos que me habían rodeado. Les dejé no solo consejos, sino la certeza de que la fe y la caridad son fuerzas que cambian corazones y transforman sociedades. Comprendí que la verdadera grandeza se mide no por el poder terrenal, sino por la capacidad de amar, perdonar y servir sin límites. Señor, que mi vida inspire a generaciones a vivir en fe, humildad y misericordia. El día de mi muerte fue tranquilo. Sentí la presencia de Dios como un abrazo cálido que me sostenía mientras mi cuerpo cedía. Mis hijos y seres queridos me rodeaban, y les ofrecí mis últimas palabras, un recordatorio de amor, paciencia y fe. Les dije que continuaran sirviendo a los demás, enseñando con el ejemplo y manteniendo siempre la oración como guía. Cada palabra fue un acto de entrega y bendición, una semilla de fe que esperaba germinar en sus corazones. Tras mi fallecimiento, Escocia lloró mi partida, pero también celebró la vida que había vivido. La gente reconoció que la verdadera realeza no se mide por coronas ni riqueza, sino por el amor y la misericordia ofrecidos a los demás. Monjes, nobles y campesinos recordaban mis actos de caridad, mis enseñanzas y mi dedicación constante a Dios. Cada vida tocada por mi ejemplo se convirtió en un testimonio de que la fe y la bondad pueden transformar incluso los corazones más endurecidos. Señor, que mi historia sea un faro de esperanza y guía para todos. Con el paso del tiempo, la memoria de mi vida comenzó a ser reconocida más allá de Escocia. Los papas y los líderes de la Iglesia reconocieron el valor de mis actos, la devoción constante y el ejemplo de santidad que había dejado. Finalmente fui canonizada y mi vida pasó a ser un testimonio permanente de que la santidad no se alcanza con títulos ni poder, sino con fe, oración, caridad y amor constante. La canonización no cambió mi esencia, seguí siendo la misma mujer que había buscado servir y amar en cada acción de su vida. La diferencia era que ahora mi historia se convertía en ejemplo para millones, un recordatorio de que cualquier persona puede vivir en santidad si pone a Dios en el centro de su vida y ofrece su corazón a los demás. Señor, que mi ejemplo inspire a quienes dudan y fortaleza a quienes buscan la fe. Mi legado perduró en Escocia y más allá. Las escuelas, monasterios e iglesias que ayudamos a construir continuaron funcionando, enseñando a nuevas generaciones y cuidando de los más necesitados. Las familias que una vez recibieron nuestro apoyo mantenían viva la memoria de la caridad y la justicia, transmitiéndola a sus hijos. Aprendí que la santidad es una semilla que se siembra con amor y paciencia, y que florece mucho después de que la vida termina en la tierra. Mi historia se convirtió en un ejemplo de cómo la oración, la fe y la acción constante pueden transformar no solo vidas individuales, sino toda una nación. Comprendí que un corazón entregado a Dios y al prójimo tiene un poder que trasciende el tiempo y la muerte. Cada persona que encuentra esperanza, fortaleza o guía en mi ejemplo mantiene vivo el espíritu de servicio y amor que Dios me permitió encarnar.
Señor, que mi vida siga siendo luz para quienes me escuchen, y guía para quienes buscan tu amor. A quienes escuchan mi historia hoy, quiero decirles que la verdadera grandeza reside en el servicio humilde, en la oración constante y en el amor que se da sin esperar recompensa. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada palabra de aliento tiene un poder que va más allá de lo que podemos ver. Comprendí que la fe auténtica transforma corazones, inspira acciones y deja un legado eterno. Mi canonización no fue un final, sino la confirmación de que la vida dedicada a Dios y a los demás tiene un valor eterno. Cada monasterio, cada escuela, cada familia fortalecida por la fe y la caridad era una prueba de que la misericordia y el amor divino se multiplican a través de quienes los practican. Aprendí que incluso en la muerte una vida de santidad continúa tocando corazones y transformando el mundo. Señor, permite que mi vida siga inspirando amor, fe y esperanza por siempre. Hoy, mientras hablo desde el recuerdo de mi vida, sé que cada oración que ofrecí, cada gesto de bondad y cada sacrificio realizado con amor ha dado fruto. Mi historia es un testimonio de que la santidad es posible para todos, que la verdadera fuerza no está en la riqueza ni en la autoridad, sino en la capacidad de amar, servir y confiar plenamente en Dios. Cada corazón tocado por la fe, la misericordia y la compasión es un reflejo de la eternidad de Dios en la tierra. Señor, que mi ejemplo sea un faro que guíe a quienes buscan tu luz y encuentren consuelo en ti. Así terminó mi camino terrenal, pero mi legado permanece vivo en la oración de los fieles, en los actos de caridad inspirados por mi ejemplo y en los corazones que han aprendido a amar y servir sin condiciones. Aprendí que la vida es un viaje de entrega, y que cada acto realizado con fe y amor tiene un valor que trasciende la historia y la muerte. Escocia, mi familia y el mundo entero continúan sintiendo los frutos de una vida dedicada al servicio de Dios.